Destapa los pozos de avivamiento que el Señor tiene para ti. Conoce, reconoce al Señor. Disfruta del Señor de una manera personal. Seamos una generación de altares. Seamos una generación de avivamiento. Y seamos una generación que deja la terquedad y comienza a hacer las cosas a la manera de Dios. Hoy quiero hablarte de la generación de Abraham, quiero hablarte de la generación de Isaac y quiero hablarte de la generación de Jacob. Y cuando nosotros leemos en la Biblia, en el Pentateuco especialmente, nos damos cuenta que estas tres generaciones constantemente nos están recordando acerca de tres cosas. Nos están recordando acerca de altares, nos están recordando acerca de pozos y nos están recordando acerca de encuentros que tuvieron con Dios. Digan conmigo altares, digan conmigo pozos y digan conmigo encuentros. A ver, todos los que están aquí me van a ayudar, por favor, porque todos los que estamos hoy aquí tenemos nuestra fe unida a todos los que están conectados a través de la internet. Me encanta la palabra del Señor porque no hay distancia que no pueda atravesar, no hay continente que no pueda pasar, no hay situación que no pueda quebrar. La palabra del Señor tiene tanto poder que no importa dónde te encuentres, no importa dónde estés, vas a experimentar su poder de sanidad, de victoria, de liberación, de cualquier cosa que tú necesites. Digan conmigo, las tres generaciones representan altares, pozos y encuentros. La generación de Abraham fue un hombre, si tú lees en Génesis, que se convirtió en alguien muy poderoso. Se convirtió en alguien muy rico. Abraham, dice la Biblia, que era muy poderoso. Abraham, dice la palabra del Señor, tú lees en Génesis por ahí desde el 12 y sigues leyendo toda la historia de Génesis y ves toda la descendencia de Abraham y te encuentras con un hombre absolutamente poderoso en Dios, te encuentras con un hombre rico, con un hombre bendecido, con un hombre que Dios le dio, le multiplicó, con un hombre que tenía grandes, pero propiedades las que tú quieras, ganado, todo, y todo lo consiguió por la mano de Dios. Dios le dio absolutamente todo a Abraham. Pero ¿sabes cómo consiguió Abraham absolutamente todo? En un altar. Abraham, todo lo que lo consiguió, yo quisiera que tú leyeras su historia. Todo lo que él consiguió, su hijo, sus finanzas, el lugar donde iba a irse a vivir cuando había una hambruna, todo, absolutamente todo lo consiguió a través de un altar. Ahorita te voy a enseñar 4 cosas que significan un altar. Abraham durante toda su vida construyó 7 altares. Donde él iba, ciudad que él llegara, lugar que él tocara, lo primero que él hacía era construir un altar a Dios. Él ni siquiera se encargaba de decir, ay, mija Sara, vamos a buscar la casa donde vamos a vivir. Ay, mija, yo me voy a adelantar con eso, cuando tú llegues, yo te voy a tener la casa y los camellos. No, él lo primero que hacía, ojo, y no está nada mal tener la casa y los camellos y todo lo demás, pero lo primero que él hacía no era conseguir una tienda donde vivir, ni un trabajo. Lo primero que él hacía al llegar a un lugar era construir un altar. Porque él sabía que toda la bendición y toda su vida tenía que estar sustentada en la presencia de Dios. Es que este altar significa oración. Es que este altar significa dedicación. Es que este altar significa sumisión. Es que el altar significa yo me rindo completamente a ti y yo hago perfectamente tu voluntad. Entonces, si tú querías saber por dónde estaba Abraham, simplemente seguías los altares que él construía. 7 altares construyó en toda su vida. 7 altares donde sacrificó, donde oró, donde lloró. Uno de esos altares es muy famoso, que es el altar donde amarra a su hijo para sacrificarlo, a su único hijo, a su primogénito, al hijo que no había podido tener por
años y años y años, lo alcanzó a amarrar en un altar, lo alcanzó a atar las cuerdas, alcanzó a sacar el cuchillo, y cuando ya lo iba a enterrar, un ángel desde el cielo le dijo: detente, porque ya sé que todo lo que yo te pida, tú me lo vas a dar. Yo necesitaba probar tu corazón y tu corazón fue probado, así que no te preocupes, desata tu sacrificio y disfruta a tu hijo, que ya sé que tengo tu corazón completamente. Es en el altar de oración donde Dios nos va a pedir sacrificar cosas que pueden ser hasta su voluntad, porque la voluntad de Dios era Isaac, pero Dios necesitaba estar seguro que el corazón de Abraham no se iba a inclinar más por la promesa que por quien lo prometió. Es increíble cómo Dios nos da cosas, nos resuelve situaciones, y a veces inclinamos más nuestro corazón a la situación o a la cosa que Dios, o a la persona que Dios nos dio, que al Dios que nos dio la promesa. Entonces los altares son poderosos. Abraham sabía que todo lo que necesitara de parte de Dios lo iba a encontrar a través de un altar. Y la primera generación, que es la generación de Abraham, representa una generación de oración. ¿Se acuerdan de la iglesia de Hechos de los Apóstoles? Cuando nosotros vemos Hechos capítulo 2, dice que descendió el Espíritu Santo y que, mejor dicho, eso cayó como un fuego y como viento, y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y fueron llenos de poder, y después salieron a predicar a Jerusalén, a Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero eso no sucedió ahí. Eso no sucedió porque se reunieron y porque hicieron una reunión estratégica y porque dijeron plan A, plan B, plan C, hacemos esto. Tú no te recuerdas que el Señor dice: no es con fuerza ni es con ejército, sino es con mi Espíritu Santo. El resultado de Hechos capítulo 2 lo tenemos que leer 50 días antes. Ellos duraron orando 50 días en el aposento alto. Solamente que nosotros pensamos que solo fue eso en Hechos 2. Pero desde que Jesús ascendió, les dijo que esperaran. Y ellos se reunían día tras día, noche tras noche, hora tras hora de esos 50 largos días, sin saber a quién era que iban a recibir. Y de pronto, ¡boom!, vino el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era una generación de oración, y la iglesia cristiana primitiva nació bajo el poder de la oración, y nosotros debemos seguir el mismo ejemplo. No es en nuestras fuerzas lo que vayamos a hacer, ni siquiera en nuestra congregación, lo que vayamos a hacer en el trabajo, lo que vayamos a hacer con la familia. No dice el Salmo que en vano construimos una casa si el Señor no es el que edifica. En vano es que nos acostemos tarde y nos levantemos muy de temprano si el Señor no está en el asunto. Por eso debemos ser una generación como Abraham, una generación del altar, una generación del aposento alto, una generación de oración, una generación que construye altar tras altar, tras altar, tras altar, tras altar, tras altar, para que vea la gloria del Señor. El altar habla o significa 4 cosas. Primero, sacrificio. El cristianismo es sacrificio. ¿No nos dijeron que tomáramos nuestra cruz todos los días? No nos dijeron: no, el cristianismo no es de sacrificio, el cristianismo es súper fácil. Gloria a Dios, a mí me lo predicaron como es. Que era, Dios mío, era fuerte. No es para muchos, pero para machos. O sea, el sacrificio que tenemos que hacer siendo cristianos es fuerte, porque el mundo es placentero, pero es momentáneo. El mundo es placentero, pero es momentáneo. Y la paga del pecado y de no hacer la voluntad de Dios es horrible. Entonces, la primera cosa que significa un altar es sacrificio. Cuando yo voy a orar, yo estoy sacrificando mi carne, yo estoy sacrificando mi voluntad, yo estoy sacrificando mis emociones, yo estoy sacrificando mis planes. Mis planes. La segunda cosa que significa un altar es limpieza. A través de la sangre. En el Antiguo Testamento, a través de la sangre de machos cabríos. Aquí se traían y habían como unos canales, unas canaletas, donde chorreaba la sangre que el sumo sacerdote partía y abría esos animales. Gloria a Dios, ya no nos toca así. Y partía los animales y la sangre chorreaba y caía, y esa sangre
limpiaba a la gente por un año. Pero nosotros ya tenemos un cordero que fue presentado, que se llama Jesús, el cordero hijo de Dios que se presentó una vez y para siempre, para limpiarnos de toda maldad. Por eso todos los días vamos a ese altar. Todos los días vamos a ese altar y nos revisamos en los 10 mandamientos y nos revisamos. Ese es el lugar donde nos ponemos y nos revisamos. Señor, tuve el mal pensamiento. Señor, deseé a la mujer o al hombre del prójimo. Señor, deseé a una mujer con mis ojos. Adulteré, forniqué, robé, mentí, exageré. No me estoy congregando los domingos. Señor, perdóname. Esa es limpieza. El altar, la generación de Abraham, habla de limpieza. Tercero, habla de unidad. Aquí hay unidad. Aquí no hay hombre, mujer, blanco, negro, indio. Aquí hay unidad. Somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Y número 4, es un lugar de oración, de buscar la voluntad de Dios, de buscar el consejo de Dios, de escuchar su voz, de escuchar su sabiduría, de escuchar su entendimiento. La segunda generación es representada por Isaac. Isaac recibió todo por herencia. Abraham lo recibió de parte de Dios en un altar. Isaac lo recibió por herencia. Dice Génesis capítulo 25 versículo 5 que Abraham le dejó todo lo que tenía a Isaac. Génesis capítulo 25 versículo 5 dice que Abraham le dejó todo, o sea, se lo dio como herencia. El problema con la herencia es que muchas veces los herederos no saben el sacrificio, el precio que se tuvo que pasar, todo lo que se tuvo que hacer sin tener, los lugares duros. Entonces Isaac realmente no tuvo que pagar muchos precios, pero tuvo que abrir los pozos que los filisteos le habían cerrado a su papá. Su papá le había dejado hasta pozos abiertos para que él no tuviera que preocuparse por absolutamente nada. Le dejó todo, hasta la esposa escogida. Le dejó todo. Él se fue al cielo con el Señor tranquilo, habiendo dejado a su hijo bien en todo sentido. Le había presentado a Dios, había servido a Dios, había amado a Dios, se había casado con una cristiana, le había dejado herencia, hasta agua le había dejado. Pero los filisteos le cerraron los pozos. Así que Isaac tuvo que conocer por sí mismo al Dios de su papá. Porque no tienes abuelo, tienes papá. ¿Estás entendiéndome? No tienes abuelito. Tú no puedes decir, ay, el Dios que sirven los pastores o el Dios que sirven mis papás. No, Isaac tuvo que conocer y reabrir los pozos de avivamiento que los filisteos le habían cerrado a su papá. Tú puedes decir, mi abuelita fue cristiana y yo me acuerdo, y a mí me llevaban a la iglesia y mi mamá fue cristiana y mi papá fue cristiano, y ay mamá, y cuando tengan un problema llaman a la abuelita y llaman a los papás, y los abuelitos y los papás por supuesto oran, y los intercesores de la iglesia, los abuelitos y los papás oran, pero tú necesitas abrir los pozos de avivamiento que te enseñaron tus abuelos, tus papás, o yo no sé quién fue quien te presentó al Señor. Hay agua viva en esos pozos. Hay agua viva, y esa agua viva es la palabra del Señor. Esa agua viva es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Así que abre esos pozos de avivamiento. Y yo sé, jóvenes, y quiero hablar a esta generación de jóvenes hermosa. Yo sé, jóvenes, que ustedes ahorita saben todo y están muy bien informados, o más bien mal informados, pero creen que están bien informados, y sus profesores los están adoctrinando, pero sus profesores no tienen la vida asegurada, y muchos de esos profesores que les enseñan leyes no han podido ni
sostener un matrimonio. Muchos de los profesores que se jactan de enseñarles y de hablarles han tenido fracaso tras fracaso en sus vidas personales, son infelices, pero tú tienes un pozo de agua viva que te enseñó tu mamá, o que te enseñó tu papá, o que te enseñó tu abuelo, o que te enseñó alguien. Destapa esos pozos de avivamiento. Destapa esos pozos de avivamiento. Necesitamos jóvenes como Isaac. Necesitamos jóvenes que no dicen: la herencia que me dejó mi abuela, y bueno, está toda tapada y no percibo el agua y no disfruto del agua, pero yo me acuerdo cuando yo era chiquito. No, destapa los pozos de avivamiento que el Señor tiene para ti. Conoce, reconoce al Señor, disfruta del Señor de una manera personal. Y la tercera generación es la generación que representa Jacob. Y Jacob, yo admiro mucho a Jacob, pero Jacob fue un hombre que no hizo las cosas muy bien. Jacob fue un hombre que hizo las cosas a su manera. Tal vez por eso es que lo admiro, porque muchas veces, o más que admiraciones, me identifico, porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, y las cosas a nuestra manera no nos salen. Y nosotros a veces queremos hacer las cosas porque creemos que sabemos más que Dios. Y Jacob me recuerda a Caperucita Roja, que tenía que llevarle comida a la abuelita y tenía que ir por un camino largo, pero de camino se encontró con el lobo y le dijo: no, por aquí hay un camino más corto. Y a veces nosotros queremos llegar a la bendición sin lo largo que es el proceso. Yo le doy gracias a Dios en este momento de mi vida por los procesos que hemos tenido que atravesar. Yo le doy gracias a Dios en este momento de mi vida porque mi pastorado no fue de la noche a la mañana, porque me dejé formar. Yo no me imagino si yo hubiera sido pastora así como que me lo hubiera ganado en una piñata, sin haber aprendido a estar sometido, a respetar a la autoridad, a aprender de la autoridad. Yo no me imagino la clase de pastora que sería una manipuladora. Entonces yo miro hacia atrás y yo veo: wow, los procesos son hermosos, no son divertidos, pero son hermosos. Pues claro que el camino a la casa de la abuelita de Caperucita era más largo, por donde la mamá le decía, pero era menos peligroso. Y Jacob empezó a luchar por su bendición desde el vientre de su madre. No fue el primogénito, fue el segundo, aunque compartieron el vientre con su hermano Esaú. Luego su hermano viene con hambre, está cansado, ha cazado todo el día y él está haciendo una sopa de lentejas, y el hermano le dice: ay, dame un poquito de sopa de lentejas. Y Jacob le dice: te lo doy, pero si me das la primogenitura. Bueno, si hubiera sido yo sí le hubiera dado a mi hermano la sopa de lentejas sin pedirle nada, es mi hermano. Pero Jacob quería las cosas ya, quiero la bendición ya, lo quiero ya, es así, a mi manera. Y ya sabemos la historia, se disfraza, se pone el pelo del animal que mataron. Y cuando llega donde el papá, cuando llega donde Isaac, el papá dice: suenas como Jacob, porque Isaac no podía ver bien. Suenas como Jacob, pero lo toca y dice: pero pareces Esaú. Se confundió por su sentimiento. La generación de Jacob es una generación muy confundida por los sentimientos. Se deja llevar fácilmente por los sentimientos. Los procesos los aturden. Y los procesos son supremamente necesarios. Los procesos en los matrimonios, los procesos en los trabajos, los procesos en el liderazgo, los procesos en el pastorado son supremamente importantes y necesarios. Luego se va huyendo porque el hermano lo quería matar. Se va donde el tío Labán, trabaja 14 años para la esposa que quería, porque le dieron una que no quería, entonces le tocó esperar otros 7. En total terminó 20 años trabajando para su suegro. Después su suegro lo ha engañado. ¿Cuántas veces le cambió el salario? 10 veces, ¿no? Le cambió el salario su suegro.
Le hizo trampa. Lo que siembras cosechas, ¿no? Todo en la vida se cosecha. Él había hecho trampa y eso fue lo que le tocó, ir a vivir a la casa de su suegro. Finalmente le dice a sus esposas, a Raquel y a Lea: no, vámonos. Recoge un día las cosas sin despedirse de su suegro, desagradecido, y se va corriendo y huyendo. Y el suegro lo alcanza, porque a él le tocaba ir más despacio por los niños y las mujeres y todo, y lo alcanza. Imagínate, por favor, mira la vida de Jacob. O sea, tenía todo, tenía riquezas, tenía esposa, tenía hijos, tenía vacas, tenía ovejas, tenía todo, pero tenía conflicto en su vida. Anduvo de pelea en pelea, peleó con su mamá, no con la mamá, pero con el papá. No me alcanzo a imaginar el dolor de Isaac al enterarse que Jacob lo había engañado. Le tocó irse, huir. Su hermano lo quería matar. 20 años sin hablarse con el hermano. ¡Qué horror! Luego pelea con el suegro, se devuelve. Pero mira lo que dice Isaías capítulo 32, y con esto estamos terminando para empezar a orar. Dice Isaías 32, 22. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Apréndanse esta palabra, no Jacob sino Jaboc. Y una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jaboc significa lugar de soledad, lugar de quiebre, lugar de rotura. Tarde que temprano, si todos queremos alcanzar nuestra bendición, nos vamos a tener que encontrar con Dios en un lugar de soledad. Si no, pregúntale a Moisés, solo para poder liberar al pueblo. Si no, pregúntale a Job por lo que tuvo que pasar para obtener el doble. Si no, pregúntale a José, preso injustamente casi 20 años para llegar al palacio. Si no, pregúntale a Pablo. Lo tumbaron del caballo, le hicieron de todo, encarcelado por causa del evangelio. Todos vamos a tener que tener, disculpa la redundancia, un encuentro con Dios en Jaboc, en el lugar de quebrantamiento, en el lugar de soledad, en el lugar donde ya no podemos correr. Ya Jacob no podía correr porque ya estaba cojo. Le tocaba depender de Dios. Y muchas veces creemos: el diablo me hizo esto. No, Dios te dijo: cálmate. Es así, cálmate. No estaba peleando con el diablo, estaba peleando con Dios. Y Dios le dijo: no es a tu manera. Te has acostumbrado toda la vida, es que es así, y es que a mí me gusta así, y es que a mí me enseñaron así. Dios le dijo: no importa, han pasado 20 años y todavía no has entendido, Jacob. Desde que saliste de tu casa, no has entendido, a pesar de que peleaste con tu hermano, de que no volviste a ver a tu mamá, de que no volviste a ver a tu papá, de que ahora peleas con tu suegro, de que sales como huyendo cuando te hubieses podido despedir. No has entendido, Jacob, que no es a tu manera, es a mi manera. Y Dios le hace en la cadera. Entonces ya no podía correr, sino le tocaba más despacito. Yo prefiero ir despacito y de la mano de Dios que rápido y sin Dios. Porque aunque vaya cojo, yo sé que con Dios voy a llegar. Pero rápido no sé con quién, no sé quién me está esperando al otro lado. Seamos una generación de altares. Seamos una generación de pozos, de avivamiento. Y seamos una generación que deja la terquedad.
y comienza a hacer las cosas a la manera de Dios. Abrimos este altar para orar y la pastora Libe me va a estar ayudando, el pastor me va a estar ayudando también. Niñas, ustedes también me van a estar ayudando, la alabanza, los intercesores que están aquí, vamos a estar todos clamando, vamos a estar haciendo guerra y oración. Wow, Señor, gracias por cada petición que hemos presentado en este altar. Le damos gracias a Dios Todopoderoso por las peticiones que se han presentado en este altar, por las peticiones que se han levantado en este altar. Señor, y hoy te damos gracias por cada persona que ha llamado, por cada persona que ha creído, por cada persona que ha confesado y que ha declarado que su petición será escuchada en los cielos. Señor, te damos gracias por todas las peticiones de sanidad, de trabajo, de milagros financieros, de restauración familiar, de sanidad, de milagros físicos que tú vas a hacer, Señor, porque no somos nosotros no tenemos poder, nosotros solamente actuamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Y te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, del juez Ramiro y por la justicia de Dios, obrando a su favor, la justicia de Dios en el nombre de Jesús. Gracias por Savi, Señor, por Savi, Señor, la restauración de su familia, en el nombre de Jesús. Por Carlos, por restauración, Carlos Rodríguez en su familia, por restitución en todas las áreas de su vida, por Jenit Rodríguez. Gracias, Señor, gracias, Señor, te damos. Gracias te damos por Marelvi, Señor, por la prosperidad. Gracias por Nasli, por restauración económica de ella y de toda su familia. Por Yadira Pinto, Señor, y por su empresa, por los proveedores. Gracias por Franir Rubí y su familia, por empleo. Gracias te damos, Señor, por Moleria Sosa, por un empleo para su familia, por un empleo, Señor, para Rosy Vargas, por un empleo para Jadel Alcocer y su nueva empresa, por Carmen Terán, Señor, y su empleo. En el nombre de Jesús, que el cielo descienda, Señor, por la sanidad sobre Luz Méndez, en el nombre de Jesús, sobre Ana Carolina Toro, en el nombre de Jesús, sobre Michelle Rosa, sobre Francina Rubi, sanidad, restauración. Y mientras la alabanza nos va ayudando, mientras estos adoradores y guerreros nos van ayudando, vamos a seguir levantando aquí tu nombre delante de este altar, tu nombre delante de este altar lo vamos a presentar delante del Señor y vamos a darle gracias porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, gracias por lo que has hecho en esta noche, Padre. Creemos que hay respuesta en este altar. Creemos que cada petición que se ha hecho en esta noche escucharemos testimonio, porque tu palabra dice en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos la respuesta. Y hay respuesta en este altar. Sigue enviando tus peticiones, porque hay respuesta en este altar en esta noche. El Señor está respondiendo con tremendas cosas. Y no quiero terminar esta reunión sin darte la oportunidad, a ti que de pronto nos ves por primera vez, que tengas a Jesús en tu corazón, que le recibas en tu corazón. Y si nunca lo has hecho, yo te voy a pedir que allí donde estás, allí con tu familia, creyéndole al Señor, que este es un día de victoria, que este es un día de cambios para tu familia. Quiero que cierres tus ojos y que repitas estas sencillas pero transformadoras palabras después de mí. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te necesito, te acepto hoy como mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal.
Gracias, Padre, por perdonar todos mis pecados. Gracias, Jesús, por entrar a mi corazón y hacer de mí una nueva persona en Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, escríbenos y déjanos saber que hoy recibiste a Jesús en tu corazón. Y yo quiero declarar que hoy el cielo se abre a tu favor, que hay un antes y un después, que hoy comenzarás a ver cosas que nunca antes habías visto, porque cuando Jesús entra en nuestra vida, nunca más seremos los mismos. ¿Cuántos lo creen desde casa? Y los que están acá, ¿cuántos lo creen? Jesús hace la diferencia. Él es la esperanza de gloria para ti y para tu familia.